Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que se viene. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que ha hecho palpitar miles de corazones alrededor del mundo, algo que desató una verdadera locura y que, francamente, nos tiene a todos con la boca abierta. Sí, estoy hablando de esos rumores, de esas señales, de ese algo que parece estar resurgiendo entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Están juntos de nuevo? ¿El amor ha soplado fuerte una vez más? Vamos a desmenuzar todo, a ir más allá de la superficie y a sumergirnos en la apasionante especulación que rodea a esta posible reconciliación. Hace ya un tiempo que la noticia de su supuesta relación se apoderó de las redes sociales y los medios. Vimos imágenes, escuchamos rumores y la química que desprendían en pantalla en Erkencicus era innegable. Esa serie, para quienes no la hayan visto, nos regaló a Can Divit y a Sanemiden, una pareja que se convirtió en un fenómeno global. La forma en que se miraban, la chispa en sus diálogos, esa complicidad que traspasaba la pantalla. Era puro fuego. Y claro, cuando dos personas tan carismáticas y talentosas comparten tanta química, es natural que los fanáticos comiencen a soñar despiertos y a ver más allá de la ficción. La forma en que sus cuerpos se comunicaban, las miradas que decían más que 1000 palabras, el ritmo de sus conversaciones, todo en ellos era una sinfonía visual y emocional que resonó en cada rincón del planeta. Recuerdo perfectamente la euforia que se vivió. Cada fotografía juntos, cada mención en entrevistas, se convertía en noticia. Las redes sociales explotaban con teorías, con deseos, con la esperanza de que lo que veíamos en la ficción pudiera ser una hermosa realidad. Cada aparición pública era analizada milimétricamente, cada declaración, por ambigua que fuera, era sometida a un escrutinio exhaustivo. Las cuentas de fans se multiplicaban dedicadas a recopilar cada fragmento de información, cada indicio, por minúsculo que fuera, que pudiera alimentar la llama de su romance. Y aunque en su momento ambos mantuvieron un perfil discreto, dejando que la imaginación hiciera parte del trabajo, la sombra de su posible romance persistió, alimentada por la propia naturaleza de la industria del entretenimiento y el deseo de los seguidores de ver a sus ídolos felices. Fueron momentos de pura especulación, de análisis de cada detalle, de buscar la mínima pista que confirmara lo que tantos anhelábamos. Pero el tiempo, como suele hacer, siguió su curso. Cada uno emprendió sus propios caminos profesionales, evolucionando, creciendo y consolidando sus carreras. Vimos a Demet brillar en otros proyectos demostrando su versatilidad y talento en diferentes géneros, y a Can conquistar nuevas audiencias internacionales, especialmente con sus trabajos en Italia, donde se convirtió en un verdadero ídolo. Y poco a poco los rumores sobre ellos como pareja se fueron diluyendo, dejando paso a nuevas historias y a nuevas ilusiones. Pensamos que quizás, solo quizás, esa magia quedó grabada en la memoria de la serie, en nuestros recuerdos de fans, como un hermoso capítulo cerrado pero inolvidable. Fue un periodo de transición, donde cada uno forjó su propio camino, y la esperanza de un reencuentro romántico se pospuso, o quizás se dio por extinguida. Sin embargo, y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, últimamente hemos sido testigos de un resurgimiento de señales. Señales sutiles, pero lo suficientemente poderosas como para avivar de nuevo la llama de la especulación. Hemos visto menciones, likes en redes sociales, e incluso algunas apariciones públicas donde, casualmente o no, sus caminos se cruzan. Y la pregunta que todos nos hacemos ¿es esto solo una coincidencia, una muestra de que mantienen una buena amistad, o hay algo más profundo latiendo bajo la superficie? Estas interacciones, por mínimas que parezcan, actúan como chispas en un polvorín de expectativas, reavivando ese fuego que muchos pensábamos que se había extinguido. Empecemos por las redes. Es un campo de batalla fascinante para rastrear estas pistas, un laberinto digital donde los fans más devotos ejercen de detectives. Los me gusta de Can a las publicaciones de Demet, o viceversa, por más pequeños que parezcan, son analizados con lupa. Cada interacción digital se convierte en una pieza de un rompecabezas que intentamos armar, buscando patrones, intenciones ocultas, o simplemente, una confirmación de esa conexión latente. Y cuando ambos comparten momentos en destinos similares, o incluso usan la misma pose en una foto, o un accesorio similar, bueno, ahí sí que el debate se enciende en las redes, con miles de comentarios y especulaciones inundando las plataformas. Es casi como si tú
Vieran un lenguaje secreto a través de sus publicaciones, un código que solo los más atentos pueden descifrar. Pero no todo se queda en el mundo virtual. Recientemente hemos tenido la suerte de verlos compartir espacios en el mundo real. Ya sea en eventos, alfombras rojas, o incluso en encuentros más informales que, de alguna manera, logran filtrarse a la prensa o a las redes. Y la forma en que interactúan, la complicidad que aún parece existir, es lo que más nos intriga. No es una simple cortesía entre colegas, parece haber una conexión genuina, una energía que no se apaga fácilmente. Es esa familiaridad en sus gestos, esa mirada que se cruza y se sostiene un instante más de lo estrictamente necesario, esa risa compartida que suena a complicidad. Estos momentos en persona son los que realmente hacen saltar las alarmas y alimentar la esperanza de que algo más que una amistad esté en juego. Analicemos un poco más a fondo. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su presencia imponente, ha sido muy abierto sobre su aprecio por Demet como colega y como persona. Ha hablado de la buena química que tenían en Erkencicus y de lo mucho que disfrutó trabajar con ella, destacando su profesionalismo y talento. Y por el lado de Demet, siempre ha habido un respeto mutuo y un cariño evidente cuando se le ha preguntado sobre Can. Ha elogiado su dedicación y su forma de abordar los personajes. Pero, ¿es posible que ese cariño y respeto cultivados en el fragor de un éxito compartido, hayan evolucionado? Podría ser que, tras haber explorado sus caminos por separado, hayan tenido la oportunidad de redescubrir algo especial entre ellos, algo que solo el tiempo y la madurez pueden revelar. La industria del entretenimiento es un mundo complejo y fascinante, donde las relaciones, tanto profesionales como personales, a menudo se entrelazan de maneras inesperadas y a veces sorprendentes. A veces la distancia y el tiempo, que a menudo parecen ser los enemigos del amor, pueden, paradójicamente, actuar como catalizadores, permitiendo que los sentimientos se fortalezcan, se aclaren o incluso resurjan con una intensidad renovada. Es posible que al haber estado enfocados en sus carreras, persiguiendo sus sueños individuales y enfrentando los desafíos de la fama, hayan tenido la oportunidad de reflexionar sobre lo que tuvieron, sobre la conexión que compartieron y sobre lo que podría ser si se dieran una segunda oportunidad. La vida, después de todo, nos enseña y nos cambia, y quizás ambos han llegado a un punto en el que valoran esa conexión de una manera diferente. Piensen en ello. Ambos son artistas jóvenes, talentosos, con una proyección internacional impresionante y una base de fans inmensa y apasionada que los sigue en cada paso. Una relación entre ellos no solo sería una noticia importante a nivel personal, generando un revuelo mediático sin precedentes, sino que también tendría un impacto significativo en el ámbito profesional. Podríamos estar ante la posibilidad de verlos colaborar de nuevo en el futuro, algo que estoy segura, muchos de ustedes, al igual que yo, añoran con todas sus fuerzas. Imaginen la potencia de una nueva serie o película protagonizada por Demet y Can, con la experiencia, la madurez y la química que han ganado con el paso de los años. Sería un evento mundial, un regreso triunfal que reescribiría la historia de la televisión turca y global. Ahora, también es importante ser cautelosos y mantener los pies en la tierra. El mundo de los rumores y las especulaciones está lleno de falsas alarmas y malentendidos. Los medios, en su afán por generar titulares, a menudo magnifican las cosas, y los fanáticos, con su inmenso cariño y sus deseos, a veces ven lo que quieren ver, interpretando señales donde quizás no las hay. Sin embargo, hay ciertos indicios que son difíciles de ignorar, que van más allá de la simple casualidad. La constancia de estas pequeñas señales, la forma en que sus nombres se siguen asociando de manera positiva, la forma en que se apoyan mutuamente en el ámbito profesional, sugieren que al menos hay una relación cordial y de profundo respeto entre ellos que va más allá de la simple pantalla, una amistad sólida que podría ser la base de algo más. ¿Qué es lo que más nos fascina de la idea de que Demet y Can estén juntos de nuevo? Creo que es la combinación de talento, carisma y la historia que ya construyeron. Nos enamoramos de ellos como pareja en Erkencicus, de la misma manera que Sanem se enamoró de Can. Y una parte de nosotros, la parte romántica y soñadora, quiere que esa historia de amor que nos cautivó en la ficción pueda tener un epílogo feliz en la vida real. Es esa magia de la ficción que traspasa la realidad, ese deseo de que los cuentos de hadas modernos ocurran, de que dos personas que admiramos, que nos hicieron soñar, encuentren su camino de vuelta la una a la otra. Además, ambos han pasado por sus respectivas vidas personales, han experimentado relaciones, han madurado, han aprendido de sus experiencias. Si decidieran darse una nueva oportunidad, sería más que una simple reconciliación,
sería un renacimiento, una evolución de lo que una vez fue. Sería una demostración de que el amor, cuando es auténtico, puede superar obstáculos y crecer con el tiempo. Y eso para los fans es increíblemente emocionante. Es ver a dos personas que admiramos, que hemos seguido de cerca, encontrar el camino de vuelta la una a la otra, quizás con una perspectiva más sólida, un conocimiento más profundo de sí mismos y del otro, y un amor más maduro y resiliente. Hemos visto también ciertos comentarios en entrevistas, donde ambos han sido preguntados sobre su relación pasada y su amistad presente. Y sus respuestas, si bien diplomáticas y cuidadosas, a menudo dejan entrever una cierta nostalgia, un recuerdo agridulce de los momentos que compartieron. No es un silencio absoluto ni un rechazo tajante. Hay un reconocimiento de lo que vivieron juntos, una validación de esa conexión especial que existió y que quizás sigue existiendo en algún nivel. Sus palabras, a menudo cargadas de sonrisas tímidas o miradas evasivas, son interpretadas por los fans como confirmaciones veladas de que los sentimientos aún residen en algún rincón de sus corazones. Y si nos ponemos a pensar en el timing, podría ser un momento perfecto. Ambos parecen estar en un punto de sus carreras donde han alcanzado un nivel de éxito y madurez que les permite explorar lo personal con más libertad y menos presión. Las presiones de la fama, aunque siempre presentes en sus vidas, pueden manejarse de manera diferente cuando se tiene un apoyo sólido, una conexión real y profunda que sirva de ancla en medio de la vorágine mediática. Quizás ahora, con sus carreras consolidadas, tienen el espacio mental y emocional para permitirse revivir y explorar esa chispa que una vez los unió. La verdad es que hasta que ellos mismos no lo confirmen de manera oficial, todo seguirá siendo especulación. Pero es una especulación emocionante, ¿verdad? Es la clase de rumores que nos hacen sonreír, que nos llenan de esperanza, que nos mantienen pegados a las pantallas y a las redes sociales, esperando la próxima pista, el próximo indicio. Es el poder del amor y de la conexión humana, incluso cuando solo lo percibimos a través de la distancia, a través de los píxeles de una pantalla o de las palabras medidas de una entrevista. Es la magia de creer que a veces la ficción puede inspirar la realidad y que los sueños de los fans pueden, de alguna manera, influir en el curso de las vidas de sus ídolos. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la química entre The Method de Mir y Can Yaman es innegable, tanto en pantalla como, aparentemente, fuera de ella. Su historia juntos ha dejado una huella imborrable en la memoria de muchos fans alrededor del mundo, y la idea de un posible reencuentro, de que el amor sople fuerte una vez más, es algo que nos ilusiona enormemente. Es la posibilidad de presenciar el renacimiento de una conexión que ya ha demostrado ser especial, una conexión que quizás solo necesitaba tiempo y madurez para florecer de nuevo. Así que, mis queridos seguidores, hemos recorrido un camino fascinante de rumores, de señales sutiles, de análisis detallados y de la eterna esperanza de los fans. Hemos recordado la magia inolvidable de Erkenci-Kush y hemos analizado las pistas, tanto virtuales como reales, que sugieren que quizás, solo quizás, Demet y Can estén reavivando una conexión especial, dándose una nueva oportunidad a ese amor que conquistó el mundo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hay algo entre ellos? ¿Sienten esa chispa en sus interacciones recientes? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto profesional? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus perspectivas siempre enriquecen nuestras conversaciones y nos ayudan a ver las cosas desde diferentes ángulos. Si este vídeo les ha gustado, si les ha mantenido intrigados, emocionados y con ganas de saber más, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con todos sus amigos que sean fans de Demet y Can, con aquellos que también sueñan con este posible reencuentro. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, análisis en profundidad y noticias exclusivas del apasionante mundo del entretenimiento. Hay mucho más por descubrir y por debatir. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.